Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Un placer estar con ustedes de nuevo, trayéndoles nuevos contenidos en la enseñanza del español y al mismo tiempo en las orientaciones y presentaciones de las actividades para llenar los cuadernillos, dándole las gracias a cada uno de los estudiantes que cada día se suscriben a mi canal. Sé que muchas veces no puedo complacerlo a todo, pero trataré de hacer todo lo posible para poderlo complacer, porque estoy para ustedes, para servirle y para poderle ayudar en la realización de sus cuadernillos. Gracias, José, por haberme informado que ya había realizado todas tus asignaciones. Seguiré estando aquí para seguirle orientando y dándoles nuevos mensajes y orientaciones para que puedan llenar cada uno de sus asignaciones en los cuadernillos. Pues en el día de hoy le toca a conocer, estamos trabajando lo que es en español los siguientes temas, que es el cuento de amor y de amistad. No podemos hablar de cuento de amor y de amistad si no conocemos lo que es el cuento. Por eso es importante que aprendamos a conocer qué será el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Es un tema muy difícil, sencillo, y a partir de las instrucciones y orientaciones que va a aprender a partir de los conceptos y la forma en que deben ir organizados cada uno de los textos para narrativo, entonces se te hará muy fácil crear tu propio cuento de amistad o de amor como tú lo quieras escribir. Vamos, pero antes te invito a que te suscribas al canal, me dejes tus comentarios y en la medida de lo posible estaré dando respuesta a cada una de tus inquietudes. Vamos a conocer primero qué es un cuento. Cuando hablamos de un cuento, nos estamos refiriendo a un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales y ficticios, en los cuales un grupo de personajes desarrolla un trama relativamente sencillo, en la que en el ámbito literario este tipo de texto pertenece a lo que son los subgéneros de la narrativa, ya que se cultivan por escritores de distintas tradicionales en la cual son transmitidos oralmente o que pertenecen a acervo de la cultura informal. Es decir, que este tipo de texto narrativo es un género moderno, en su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata del fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Y de ese modo, unas tramas pueden componerse de la novela de una extensión, ya que esta última suelen ser más voluminosas. Sin embargo, ese criterio es discutible, ya que las fronteras entre un cuento largo y una novela breve pueden ser muy estrechas. Por eso, este tipo de relato cuenta con unas características que son lo que lo van a identificar de lo que es una narración de una novela, ya que en este tipo de texto, en los cuentos, se trata de una narración breve cerrada en sí misma, es decir, que cuenta o relata una serie de relativamente sencilla de hechos desde su inicio hasta su final. Y este acontecimiento quiere decir que contienen todos los elementos necesarios para comprender el relato de cada a cabo a rabo. Y por lo tanto también cuenta que procura narrar de manera más o menos directa. Es decir, que esto lo puede ir contando tantas veces, dilatando a través de las diferentes divulgaciones en la cual se narran los hechos en una novela, mientras que en un cuento debería poder leerse de principio al fin por lo breve de su relato. Y ya que este tipo de cuentos también pueden hacer de una hoja, de un párrafo, de dos párrafos, de 10 páginas, y esto va a depender de la subjetividad del escritor, al quien cuenta la historia.
Y al mismo tiempo, esto también pueden poseer una única línea argumental. Es decir, que en esta tiene su origen unos demás personajes a través de un conjunto de variables, de acciones o de vericuento, en el cual el número de personajes es un cuento es variable, ya que esto va a depender tanto del autor, si va a depender de la cantidad de personajes que quiere incluir en su texto. Y de igual forma también esto puede representar, ya que esto posee una unidad de efecto. Cuando hablamos de lo que son las unidades de efecto, son los rasgos que comparten una poesía, y esto quiere decir que a través de su lectura se busca generar un efecto estético, reflejando una emoción para la cual el cuento cuenta con todas las herramientas necesarias. Es decir, que aquí el autor se basa en lo que son los recursos estéticos o recursos literarios que le permiten darles estética y esa belleza en la cual puede emplearse como la metáfora, el elipsis, el epíteto, comparación, anatomía, hipérboles, que son unas de las figuras literarias más utilizadas por los escritores para ello poder contar su relato de manera estética que llame la atención, en la cual quieran expresar sus sentimientos. Y por otro lado, tenemos entonces que se encuentran escritos en prosa, ya que posee siempre una forma característica de forma literal en la cual el autor utiliza para redactar los hechos de una manera cronológica, y muchas veces se basa que puede contar, comenzar un cuento, lo puede comenzar desde la secuencia de la mitad y luego va redactando va desencadenando los hechos según vas contando cada una de las acciones de lo que comenzó a mitad del cuento, y luego va redactando lo que pasó antes. Y ahí se puede dar esa secuencia. Luego vamos a conocer cuáles partes debe de tener un cuento. Como todo relato o género narrativo, debe de contar con tres partes esenciales en la cual el autor la utiliza para contar y introducir, desencadenar el conflicto y llegar a una solución. Y dentro de este punto tenemos lo que es el inicio, en el que se despliega el mundo ficcional y se presentan los personajes inmersos, ya que la trama narrativa idealmente es la etapa en la que deberíamos conocer qué cosa quieren los personajes o protagonistas. Y al mismo tiempo existe la complicación, que es la etapa intermedia en la cual la trama se hace más densa, compleja o intricada. Aquí es donde suele surgir los elementos que imposibilitan a los personajes a la satisfacción de sus deseos. Y por el otro lado, y no menos importante, se encuentra lo que es el desenlace, que es el cierre del cuento o el final, como mejor conocemos, en el que la anécdota llega a su fin. Aquí solemos enterarnos de si solo un personajes obtuvieron o no lo que deseaban y por qué, y donde el autor puede darle la terminación, tanto triste o feliz, o donde los personajes principales logran desarrollar y vencer cada uno de los obstáculos y encontrarle solución a los conflictos que se le presentan para al final tener un final feliz. Y esto se da tanto en las novelas de amistad y de amor. Vamos al tiempo también conocer cuáles elementos esenciales deben de tener este tipo de narraciones para poder dar o desencadenar estos hechos. Dentro de estos elementos esenciales está lo primordial, recordando que un escritor no es lo mismo que el narrador. El escritor utiliza los narradores para que éste pueda redactar los hechos, y por eso existe lo que es un narrador, que es quien relata la historia
o sea, no parte de ella y que refiere los hechos a partir de una posición objetiva o subjetiva, dependiendo de si se trata de un narrador testigo o narrador protagonista o un narrador omnisciente que todo lo ve y todo lo sabes, y unos personajes que son entidades ficticias a la que le ocurre en el trama, y pueden ser muchos o de muy distinto tipo, pero siempre hay algunos centrados a relato. Tanto el protagonista e incluso puede ser quien los cuente, el narrador protagonista, también puede haber un personaje que se oponga al protagonista y que intente impedirle lo que quiere. A este personaje se le conoce como antagonista o simplemente lo acompañan durante su recorrido, que son los personajes secundarios. Es decir, que estos elementos esenciales hay que identificarlos bien. El narrador, que es, puede estar el narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que es aquel narrador que puede contar todo lo que observa, no actúa dentro de la historia, pero sí puede contar los hechos según lo observado. Y dentro de ese se encuentra el narrador omnisciente, que es aquel narrador que sabe cómo piensan, cómo viven, sueña, ríe, canta, sufre, todo lo que hacen los personajes, pero este tipo de narrador no interviene, no hace ningún hecho, ninguna acción dentro de la narración, y por eso se conoce como narrador testigo, omnisciente o narrador en tercera persona. Y los personajes, como pudimos ver, son los protagonistas, antagonistas y los personajes secundarios. En ese mismo modo, vamos a ver los elementos más esenciales que debe de tener un cuento para luego introducirnos a lo que son los cuentos de amor y de amistad. Estamos introduciéndolo porque de esta manera podemos comprender más fácil cómo crear un cuento de amor y de amistad que está ya en el segundo proyecto de español de segundo de secundaria. Y luego aquí entonces, dentro de los elementos más esenciales, se encuentra lo que es el tiempo, que son realmente el tiempo real que toma leer el relato y el tiempo ficcional en que transcurre dentro del relato y que pueden abarcar minutos, meses, años y siglos. Y dependiendo del narrador, cómo puede utilizar este tiempo en su narración, entonces se pueden desencadenando los hechos. También existe lo que es el lugar, que es no solo más que las ubicaciones o las locaciones en lo que tienen lugar los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento. De igual forma, también podemos encontrar dentro de estos elementos del cuento lo que es el trama, que es la sumatoria de todos los vericuentos y los acontecimientos que los recurren a los personajes, organizados de manera tal que se sucedan lógicamente entre un tiempo, ya sea de un modo lineal o no. Y por eso es importante tener en cuenta de que estos elementos también pueden estar atendiendo a los tipos de cuentos. Dentro de estos tipos de cuentos tenemos lo que son los cuentos de hadas, cuentos de la ciencia ficción, cuento policíaco, los cuentos fantásticos y el que nosotros vamos a conocer y ustedes van a escribir en este nuevo proyecto, segundo proyecto de quinto cuadernillo de secundaria, lo que es un cuento de amistad. Y por eso te invito a que esté atento porque ahora mismo vamos a conocer lo que es un cuento de amistad. Dentro de los cuentos de amistad podemos ver entonces que un cuento de amistad, los cuentos de amor y de amistad se remontan a la Edad Media, cuando los relatos empezaban a pasar de registro oral a escrito, en el que momento existía lo que se llamaban enciemplos, que eran relatos con una moraleja final, luego de transcurrida una acción, y que enseñaba un comportamiento social. De este mismo cuento de amistad, su intención era relatar o
o a lesionar a la población sobre algunos valores que pudieran construir una sociedad con lazos fuertes. Entre ellos aparecían los que estaban vinculados con la amistad y con el amor. Y por otro modo también se encuentran que estos tipos de cuentos de amistad siempre muestran un fortalecimiento en los vínculos tanto en grupos como de sujetos que deben superar un conflicto y ello lo llevan a estrecharse. Los cuentos de amor en la misma dirección hablan acerca de cómo dos amantes superan las problemáticas juntos. En ambos casos, una situación conflictiva desencadena la acción y propone el camino para llegar a su destino, es decir, buscar la solución al problema o conflicto planteado. Dentro de los cuentos de amor existen unos elementos esenciales que son lo que lo podemos identificar para poder narrar y describir su secuencia. Dentro de estos elementos vamos a citar lo siguiente, como es la cuestión de que va relacionado a los temas del amor y de amistad, y se le suman los elementos que son indispensables para que un relato se pueda construir. En primer lugar tenemos la organización en partes, que es la situación inicial, conflicto y solución, que fue en las partes que vimos más adelante. Está lo que es la elección de un narrador. Tenemos que saber tomar en cuenta quién va a ser, quién va a contar o va a narrar nuestros cuentos, ya sea de primera, testigo o en tercera omnisciente. Estos son los tipos de narradores que podemos seleccionar para poder narrar nuestra historia. Y luego entonces está la construcción de un espacio, un tiempo específico para que la acción se desarrolle. Es decir, tomar el lugar, ya sea una casa, una cocina, la playa, el parque, el bosque, una habitación en la calle, diferentes lugares que tomamos para narrar esos hechos, esas acciones que son realizadas por unos personajes. También podemos citar lo que es la idea sobre cómo va a ser el carácter de los personajes que va a determinar tus comportamientos, ya que debes de saber qué tipo de personaje es el que va a crear como protagonista, dándole parte heroica, de valiente, pero también colocando su característica y defecto del protagonista, así como las actitudes que tiene este personaje principal para que sea destacado dentro de más personajes. Y también dándole a conocer la característica del villano, que es la persona que trata siempre de impedir de que el protagonista consiga sus objetivos. Y al mismo tiempo también debe de tomar en cuenta que estos relatos de amor y de amistad tienen una característica que necesitan tener en cuenta en esta primera etapa. Tienen que tomar anotaciones en borrador como los pensamientos que ocurran a repasar esta lista. Para poder escribir este cuento y deben de tomar, deben que inventar un relato, los elementos esenciales que deben de tomar en cuenta, es decir, la historia que quiere contar. Una historia está formada por acontecimientos relacionados entre sí, un orden que decide tú como autor. Por ejemplo, puede contar los acontecimientos en un orden en que sucedieron o empezando por la mitad de la historia para luego contar qué había sucedido antes. Y en ese mismo momento también hay que tomar en cuenta el conflicto, qué es lo que quiero contar, cuál es la situación que van a presentar los personajes o la problemática que afectan los personajes, si es posible de resolución. Puede pensar más de una para tener opciones y los conflictos entre este relato son los que provocan las emociones de los personajes. Por ejemplo, el enojo y la tristeza de la insatisfacción que debe presentarlo. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta algunas series de preguntas que son las que te van a dar respuesta a tu escrito. ¿Cuáles van a ser los personajes que van a llevar adelante la acción? ¿Cómo piensan estos personajes y qué sienten y qué le gusta y qué no le gustan a los personajes que van a interactuar dentro de la historia? Ya cuando tú te respondes y te das respuesta a esas inquietudes, entonces ya puedes dar cuenta de cómo narrar tu propia historia. Y en el paso 4, el espacio donde transcurrirán la acción y de qué forma estarán relacionados el ambiente con lo que quieres contar.
hay que tomar en cuenta esto porque muchas veces debemos de saber que el lugar va a depender de las acciones que quiero representar, tiene que aprender del ambiente en el cual cuento. Y luego también piensa una moraleja o enseñanza final que sea conveniente para transmitir tu relato, un mensaje que tú quieres dejar llamado a la acción o a conciencia del lector. Al mismo tiempo, debe de tomar en cuenta algunos pasos para la elaboración de un cuento de amor, como son: piensa en un conflicto relacionado con algunos de estos temas, por ejemplo, el amor y la amistad, en el cual debe de tomar una reflexión tomando en cuenta porque puede ser un conflicto, por ejemplo, los celos, la competencia, la traición y la pérdida. Estos son situaciones, temas que te pueden llevar a forjar un conflicto. Luego, en el paso 2, piensa quiénes serán los personajes. Ensaya un pequeño diálogo entre ellos que todavía no tenga y que ver con la historia. Esta es una manera de imaginar cómo serán, qué tipo de carácter tendrán, en el cual debes tomar anotaciones de las ideas que te surjan para que no se te olviden y de esa manera ya nada más tengas que tomar una visualización de lo escrito. Por otro lado, tenemos lo que piensan en el ambiente, en el conflicto, qué relación pueden haber, por ejemplo, una traición en la cárcel, los celos entre compañeros en la escuela. Se imagina también una acción que sucede en un pasado, en el futuro o en una sociedad diferente de la nuestra. ¿Cómo podría ser distinto este conflicto? Es decir, dependiendo de la situación o el contexto que tomemos en cuenta para narrar los hechos, entonces va a suceder los conflictos. Y con esto entonces ya pueden tomar estos pasos que son muy importantes al momento de redactar un cuento de amor y de amistad. No olvides suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, que en la medida de lo posible estaré dando respuesta a cada una de sus inquietudes. Chao, chao, hasta un próximo video.